Las pocas personas autorizadas a entrar se esforzaban en no mirar directamente a los ojos del terrible busto. La presencia del mismo creaba una atmósfera de cierta turbación porque irradiaba extrañas sensaciones. Es un pequeñísimo fragmento del nuevo libro de Miguel Ruiz Montañez, el Papa Mago. Hoy aquí en Periodista Digital charlaremos un ratillo sobre esta nueva aventura editorial con el autor. Miguel, bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias, muy contento de estar aquí. Igualmente que nos acompañes. Lo primero que queríamos comentarte sobre el libro es que juega mucho con la idea del mileniarismo, que se llama, ¿no? Que cada 1000 años pasan cosas muy grandes. Pasan cosas muy grandes o el ser humano quiere pensar que así es, ¿verdad? Claro, no, nos pasa con las cifras redondas, ¿no? Sí, y además en este caso estaba garantizado el problema, el debate, porque el Apocalipsis y las Sagradas Escrituras hablaban del milenarismo, del problema de los 1000 años, del fin del mundo a los 1000 años. En particular en el Apocalipsis, el capítulo 20 dice textualmente y sin ningún tipo de rodeos que la vida en la tierra se acaba a los 1000 años y que vendrá Satanás y que habrá una terrible guerra y que el ser humano morirá y que probablemente volverá Jesucristo. Pues todo eso es el escenario que a mí me sirve para crear una novela de misterio, el Papa Mago. Porque claro, aquí por ejemplo en el año 2000 pues mucho se había divagado sobre el tema, pero entonces no había medios de comunicación en el año 1000, pero tuvieron que pasarlo relativamente mal, ¿no? Efectivamente, yo digo que si hubo un efecto 2000, nos acordamos todos, éramos ya una sociedad muy civilizada y el mismo gobierno americano estableció un gabinete de crisis y pensábamos que los aviones iban a caer y que los ascensores iban a explotar y las máquinas se iban a revolucionar, ¿verdad? Pues tenemos que imaginar lo que fue eso mismo, pero 1000 años antes, con una Europa sumida en la barbarie, con un pueblo que pensaba que todavía los dragones, los animales extraños. Bueno, pues evidentemente en ese momento, el mítico año 999, fue un momento de la humanidad que dio mucho que hablar y que a mí me sirve pues como elemento de base para partir en esta novela. Y bueno, en ese momento evidentemente quizá la institución humana más fuerte era la Iglesia Católica a través del papado, que en ese caso, bueno, cronológicamente le tocó a el Papa Mago Silvestre II, ¿no? Así es, la Iglesia tenía mucha fuerza en Europa, muchísima, era la gran institución, llevaba ya 1000 años gobernando prácticamente todos los estados europeos y en ese momento pues hubo una persona, este Papa Silvestre, que llegó a ser Papa en el año 999, en abril. En abril del año 999 fue cuando tomó el pontificado. Una época realmente turbulenta, como podríamos decir, le tocó llegar en un momento muy complicado. Y bueno, pasó el final del milenio y murió en el año 1003. No sabemos exactamente cómo, pero lo que sí es cierto es que este Papa, un hombre bastante curioso, en cuanto murió comenzaron los ataques, comenzaron las descalificaciones, porque él fue tan inteligente, él fue tan sabio, que sus detractores inmediatamente comenzaron a decir que fue tan sabio porque le ayudó el diablo. Aquí, bueno, se mezcla ese año 1000, pero también vamos a la época actual, ¿no? El paralelismo con la época actual. Cuenta en el libro que quizá para darle ese halo de misterio o fomentar ese argumento, que es algo que a los lectores siempre nos gusta mucho, que es estas máquinas misteriosas o inventos raros, ¿no? Sí, efectivamente hay que entender que este hombre vivió al final del primer milenio y ya inventaba en esa época máquinas infernales, misteriosas, 5 siglos antes que Leonardo da Vinci. Claro. O sea, realmente, yo creo que es una persona que hasta ahora era desconocida, yo espero ponerlo un poco de moda con mi novela, pero de lo que sí que es cierto es que muchísimo tiempo antes de Galileo, muchísimo tiempo antes de Leonardo da Vinci, que son mucho más conocidos para nosotros, pues existió este hombre, Herberto de Aurillac, el Papa Silvestre, el Papa Mago, que nos dejó un legado científico, histórico increíble y sobre todo una leyenda muy rica para una novela de misterio. ¿Le ha costado mucho a la hora de acercarse al personaje, a este papa que vivió ahí justo en el año 1000? ¿Le costó mucho desembarazarlo de toda esa leyenda negra que estaba a su alrededor para poder ponerlo pues como era él realmente? Pues sí, ha sido complicado, básicamente porque no hay mucha información. Yo quería hacer una novela bien documentada, como mi anterior trabajo. Quería hacer una novela donde la parte histórica, el lector pueda estar tranquilo, que todo lo que dice el autor está contrastado,
creo que lo he conseguido, pero para ello he tenido que estar 2 años investigando, sobre todo en Francia, donde Silvestre es un auténtico personaje, porque es el primer papa francés, no lo olvidemos, y allí pues sí, hay información en la Biblioteca Nacional de París, en el Archivo Nacional de la Nación Francesa. Ha sido complejo, una vez que he obtenido esa información, separar lo que es la parte de leyenda de la parte real, de la parte documentada del Papa Mago. Las dos sus dos vidas paralelas son muy interesantes. Yo utilizo las dos en la novela porque creo que hablar del Papa Mago sin su leyenda es muy difícil. Claro, claro. Y bueno, y esa leyenda que hablábamos de bueno, que a veces se demonizan las cosas. Hay una parte muy curiosa en su novela, que es cuando se hace el paralelismo entre el 666, que se considera el número de la bestia, con la triple W de Internet, ¿no? Es algo que llama la atención. Quizá es ese intento de como en el año 1000 decían que este papa había llegado al poder con un instrumento diablesco casi. En el efecto 2000, ese efecto diablesco podía ser la triple W, ¿no? Así es, hay mucha gente que lo piensa. Este tema de la triple W de la World Wide Web, el 666, es así, pues sobre todo porque después de los manuscritos del Mar Muerto, algún otro material que se ha encontrado, la W aramea se pronuncia algo así como el 6, ¿no? Tiene un sonido parecido en hebreo, tiene un sonido parecido. Y entonces hay mucha gente que asimila el número de la bestia, según el Apocalipsis, el 666, con Internet, con la World Wide Web. Lo que sí que es cierto es que el número 6 se consideraba en la antigüedad como el número del diablo por una razón, porque era el número imperfecto. El número perfecto es el 7. El 7 siempre ha sido el número en todas las cábalas, en toda la tradición, en la Biblia lo menciona. El 7 es el número más esotérico, más perfecto por antonomasia. Entonces el 6 no llega a ser el 7, por lo tanto es imperfecto. Y el 666 es una gran imperfección, y de ahí el número del diablo. Para un lector que se acerca a libros como el suyo, en el que parte de una fuerte raíz histórica, parte leyenda, parte real, ¿cree que al lector le es difícil discernir aquello que está en la historia y que forma y otra cosa que forma parte de su propia invención? Bueno, yo creo que no, porque al principio de la novela pongo una nota del autor, una nota mía, donde digo que la parte histórica es una parte real, que está documentada y que los hechos son veraces. Lo que sí ocurre, en particular con el Papa Mago, como digo, es que su leyenda le ha superado incluso. Hoy día el Papa Mago es más conocido por su leyenda que por su obra científica, por ejemplo, y eso que inventó grandes cosas. Por ejemplo, en Suiza le tiene mucho aprecio porque al Papa Mago se le reconoce como el inventor de los relojes modernos, los relojes de ruedas dentadas, pero también se le conoce su leyenda en Italia. Por ejemplo, su lápida, la lápida del Papa Mago. Recordemos que él está enterrado en San Giovanni, en San Juan de Letrán, donde vive el obispo de Roma. Pues allí dice la leyenda que su lápida se humedece, exuda una extraña sustancia cuando el Papa, que está en ejercicio, está por morir, va a morir. Por ejemplo, ahora cuando estaba enfermo Juan Pablo II, un mes antes de su muerte, pues una auténtica legión de periodistas italianos estaba montado delante de la lápida del Papa Mago, esperando que pasara esperando que se humedeciera, porque si es así, el Papa muere. Eso, no sé si, no recuerdo ahora si había sucedido, pero ¿sucedió algo antes de que Dicen muriera? que sí, dicen que sí. Dicen que sí. Es una extraña, incluso que se oyen entrechocar huesos detrás de la lápida y más cosas. Francamente es un personaje que daba mucho juego para una novela de misterio, que era lo que yo quería escribir, porque de alguna manera sí que quiero decirle a todos los oyentes que de alguna forma yo quería hacer una novela de misterio, una novela en tono policíaco, detectivesco, casi de género negro. De alguna manera, pues como ya puso en su día de moda Humberto Eco con El nombre de la rosa, ¿verdad? Una novela que atrape al lector desde la primera página y que le lleven volandas hasta el final. Y que todos los días cuando llegas a casa diga, ¿quieres leer mi novela? Ayer me quedé en el capítulo tal y quiero llegar porque es que me tiene enganchado. Ante todo ese era el objetivo que yo quería alcanzar. Y bueno, la historia, por lo que hemos podido ver, la acompaña para conseguir eso. Es un poco aplicar la historia de una forma divertida, de una forma amena, al servicio de la trama, no al contrario. La historia de la Iglesia es uno de los pontificados menos conocidos y más que marcaron un antes y un después. Probablemente, es que tuvo un pontificado muy breve.
estamos hablando de 4 años. Claro. Pero lo que sí es cierto es que fue una época muy turbulenta, fue una época realmente espectacular por aquello del fin del milenio, y además porque este papa era un papa atípico. Hay que entender que, por ejemplo, que él jamás escribió nada sobre religión ni sobre teología. No le interesaban escribir sobre esos temas. Y sin embargo escribió un libro de geometría, un libro de matemática, un libro de astronomía. O sea, realmente es un papa increíble. Estoy ya con mi tercer proyecto, donde voy a recuperar otro personaje de la historia. En este caso es una mujer, es Anacaona, la india cacica taína, que fue los taínos eran la raza que se había encontrado Colón cuando llegó al Nuevo Mundo. La isla, los indios la llamaban a sí mismo Haití. Y allí está hoy día ese país tan misterioso, su capital, Puerto Príncipe. En estos momentos están pasando un mal rato por aquello de los huracanes, ¿verdad? Pero es un país increíble, con una religión tan peculiar como es el vudú, que bueno, yo espero de nuevo que me dé juego para hacer una nueva novela de misterio con un personaje real, esta india taína, Anacaona, muy desconocida, pero que yo creo que va a ser una sorpresa para el lector español y que al mismo tiempo me permite adentrarme en los misterios del vudú.